otros. Y vamos a analizar eso precisamente con Rolando Fraga, Rosendo Fraga, que es abogado, egresado de la Universidad Católica de Argentina, analista político, periodista e historiador. ¿Cómo está, Rosendo? ¿Qué tal? Muchas gracias por llamarme. Muchas gracias a usted por estar disponible para conversar con toda Latinoamérica a través de News de esta cantidad de impases que además durante la cumbre se vieron también intensificados entre distintos países. Decíamos, está el conflicto diplomático entre Argentina y Ecuador, está el conflicto diplomático entre Bolivia y Chile, está el conflicto diplomático entre Chile y Nicaragua, entre Perú y Colombia, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que está pasando en una zona donde varios presidentes han hablado de la necesidad de reintegrarse? A ver, yo creo que están convergiendo diferentes situaciones. Por un lado hay conflictos históricos de límites, esto está reapareciendo, no son nuevos. Por otro lado está una política que se ha ido generalizando a intervenir en las cuestiones políticas internas de otros países, ¿no es cierto? Antes estaba el principio de no intervención, que era un principio muy ordenador de la diplomacia y la política exterior. Pero esto se ha ido cambiando. Aparecen grupos de países que toman posición y sobre todo que influyen, ¿no es cierto?, tratan de influir en los procesos políticos. Y esto no es que tenga una sola ideología. Los países, llamémosle democráticos, cuestionan a Nicaragua, a Cuba y a Venezuela por su autoritarismo, que es un tema real. Claro. A su vez otros, como en el caso de Perú, lo cuestionan por la represión de conflictos internos. Y entonces creo que la convergencia de esto está dando una región que, si continúa esta tendencia, va a costar poner en marcha intentos realmente regionales y va a debilitar los institucionales, ya sea la OEA, la UNASUR que existió en otro momento. Sí, es bien importante lo que te señala. No podemos poner entonces, por ejemplo, y voy a poner los casos concretos de Argentina, Chile y Nicaragua. En el caso de Argentina, cuando el presidente Fernández cuestiona a la justicia chilena, no es lo mismo que en el caso del presidente Gabriel Boric chileno cuestionar las vulneraciones a los derechos humanos que se están produciendo en Nicaragua. Bueno, a ver, yo en mi opinión personal, claro, puedo decir que no es lo mismo. Ahora, en términos de un análisis, esto es más complejo, porque el presidente argentino, bueno, es decir, no ha cuestionado la justicia nicaragüense. Perfecto. En todo caso, ahora, ha cuestionado en un caso concreto la justicia chilena. Es decir, claro, tampoco observamos necesariamente una coherencia en la actitud, ¿no es cierto? Eso es lo que yo iría a marcar. Yo personalmente creo que, entonces, entiendo la toma de posición ideológica, pero ¿qué es lo que sucede? Esa toma de posición ideológica, que si se da en todas las direcciones a la vez, plantea una situación crítica, y que esta es la complejidad del problema. Claro, estamos hablando de una diferencia respecto de cuestionar un procedimiento, como usted señala, la justicia específica de un país, en el que además, al menos a juicio de los diversos grupos políticos de ese propio país, la justicia funciona y es independiente en términos de un poder del Estado, versus, o como usted señala, la pequeña incoherencia que se da, o la incoherencia que se da, yo le puse pequeña, pero usted habló de incoherencia solamente, la incoherencia que se da, por ejemplo, en no criticar la justicia en otros países, en los que además estamos hablando de países que a juicio de informes de organismos internacionales se ha puesto en duda la autonomía efectivamente de las instituciones y se habla de vulneraciones a los derechos humanos. Bueno, mire, yo concretamente respecto a este incidente o incidencia en la relación bilateral argentino-chilena por el caso de la crítica al presidente argentino de la justicia, yo diría lo siguiente: las relaciones internacionales hay que cuidarlas. Y creo que la declaración del presidente argentino no ayuda a cuidar esa relación. A ver, yo no creo que realmente la actitud del presidente Fernández haya tenido por intención
criticar al presidente Boric y su actitud frente a la justicia chilena. Sí, creo que no ha habido cuidado en observar, en entender que cada país no solo tiene sus instituciones, cada país tiene su cultura política. Y lo que a lo mejor en la Argentina no tendría una gran entidad, en Chile sí la tiene, ¿cierto? Por eso, en relaciones internacionales es muy importante conocer la historia, la cultura, ¿no es cierto?, las costumbres de los países para no cometer errores. Sí, estábamos conversando la semana pasada con Gabriel Fuchs, ex embajador de Argentina en Quito, ¿no es cierto?, en Ecuador, que fue expulsado por el gobierno de Ecuador precisamente por los problemas en torno a la ex ministra que terminó saliendo de la embajada argentina para dirigirse a la misma sede, pero en Venezuela. La pregunta que le quería hacer al respecto es porque Gabriel Fuchs señalaba que lo último que se debe hacer, la diplomacia se creó para que el último flanco que se quiebre sea precisamente la democracia. Pero que los países de la región, para de alguna manera levantar lo que en análisis político se llama el enemigo externo, ¿no es cierto?, a quien para cambiar el foco de la discusión le carga una responsabilidad. Y en este caso, por las debilidades del gobierno de Guillermo Lasso, estaban tratando de averbar una crisis con Argentina. A su juicio, ¿se está recurriendo a ese mecanismo en distintos países de Latinoamérica que es para cambiar la noticia en torno a las debilidades de un gobierno propio, poner entonces nuevamente en disputa las relaciones bilaterales con otro país? A ver, yo no creo que la diplomacia se haya creado para preservar la democracia. La diplomacia está en la historia. Había en el Imperio Romano diplomacia. La diplomacia existe desde que existen los estados, ¿no es cierto?, históricamente. Bueno, de acuerdo a distintas épocas, la diplomacia puede adquirir, ¿no es cierto?, distintos objetivos, ¿no es cierto? Pero diplomacia desde que hay estado siempre. Y la diplomacia lo que tiene por objetivo es establecer, evitar los conflictos entre los estados. Claro, perdón, profesor. Claro, específicamente quizás yo lo pronuncié mal. Se refería a que se creó o existe para que sea lo último que se quiebre antes de los conflictos. O sea, por el caso de la guerra en Ucrania, decía, continúa habiendo tratos diplomáticos mientras incluso hay países en guerra, porque la idea es que la diplomacia siga funcionando. En el caso de Latinoamérica se está recurriendo primero a los conflictos diplomáticos. Hemos visto la expulsión en distintos países de embajadores, producto de comentarios o lo que llaman injerencias, y resulta que debiera ser aquello que se mantuviera en alto. Perdón, Ucrania, el objetivo central de la diplomacia es evitar una guerra nuclear. Este es el objetivo central de la diplomacia en Ucrania. No el grado de democracia que tenga Ucrania. La gran amenaza de Ucrania global es que se concrete un conflicto, es decir, un conflicto nuclear. El problema es que después, bueno, lo hemos visto con Perú. Con Perú hay países que piensan que se le hizo un golpe a Castillo. Claro. Hay países que piensan que Castillo hizo un golpe, ¿no es cierto? Y tenemos posiciones diferentes en la región y bastante encontradas en la región. Ahora, ¿quién tiene razón? ¿Quién tiene razón? Bueno, uno puede tener su punto de vista. El mismo Lula reconoció que lo importante era el sistema constitucional peruano. Petro tiene otra posición en este sentido. Y vemos a un países que tienen una orientación ideológica, yo diría, relativamente común, con posiciones diferentes, diplomáticas, frente a la interpretación del caso peruano. Entonces... Pero perdón, ¿están cometiendo un error los gobiernos que se involucran precisamente en esos casos cuando no se está hablando de informes internacionales, por ejemplo, que efectivamente cuestionan la violación de los derechos humanos? Recuerdo el presidente Gabriel Boric, que también fue respondido, no a un nivel en el que se expulsara al embajador, ni mucho menos, que lo que ha sucedido con otros países, ¿no es cierto?, como Colombia, pero que también dijo hay que poner atención a la violación de los derechos humanos en Perú, sin referirse a si la justicia o no estaba actuando bien, o si el gobierno era constitucional o no.
En ese caso, o por ejemplo en el caso del presidente Fernández, firmando una carta, cuestionando la justicia chilena, ¿están cometiendo un error los gobiernos? A ver, la política tiene que evitar los extremos, porque tiene que evitar los conflictos, tiene que solucionar e impedir que se concreten. Entonces, lo que a mí no me cabe duda es que todas las actitudes excesivas en este tipo de actitud son negativas para las relaciones entre los países. Pero la política requiere flexibilidad. Es decir, la inflexibilidad complica la política y también, yo diría, las relaciones internacionales. Por ejemplo, un país como Brasil tiene una tradición de política exterior flexible, ¿no es cierto? O más flexible que otros. Lo vemos en el caso de Perú, ¿no es cierto? Frente a otros países. Pero yo lo que diría, el exceso de intervención, los países tienen que tratar de intervenir lo menos posible, hacerlo en casos extremos y cuando lo hacen tratar de generar daños aunque fueran involuntarios. Perfecto. ¿El presidente Fernández debería dejar de hablar de la justicia chilena? Yo creo que sí. Perfecto. A propósito del presidente Fernández, le quiero hacer una última pregunta. Ayer se difundió ya un video que había publicado el ex mandatario Mauricio Macri sobre la renuncia a una carrera presidencial que no estaba oficializada, pero que al menos lo había empezado a hacer aparecer en las encuestas. El escenario político para la oposición en estos momentos, ¿cómo queda? ¿Quiénes son los nombres que ganan y quiénes pierden con esta decisión de Mauricio Macri? La política es paradójica. El primero que gana es Macri. Es decir, Macri ha renunciado a la candidatura, pero no ha renunciado al liderazgo político, ¿cierto? Que es una diferencia, puede parecer de palabras, pero no lo es, ¿cierto? El presidente Macri, por esa paradoja de la política, es más fuerte como líder político del principal espacio opositor que si hubiese sido candidato, con lo cual sería hoy una figura más discutida. Perfecto, ha ganado Macri, pero ahora concretamente, ¿quién es la figura que repunta mirando a las próximas elecciones de este año? Bullrich. Bueno, a su juicio. Anticipar elecciones hoy en todo el mundo es imprudente porque las cosas cambian con gran rapidez. Hay dos candidatos principales para las primarias, que son obligatorias el 13 de agosto, que son Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Claro. Diríamos, Horacio Rodríguez Larreta ideológicamente es un candidato de centro. Patricia Bullrich es un candidato, digamos, de derecha. Estoy simplificando, ¿no es cierto?, la terminología. En el espacio que aparece con más chances, después veremos, de ganar la elección. Pero esto es el tema ahora en la oposición. Pero con un Macri que va a opinar en el proceso que viene. Perfecto, ¿qué va a opinar? Y ojo, un oficialismo que también pierde a quien darle, como se dice en política, ¿no es cierto? A quien pegarle. Mientras tanto están las elecciones abiertas todavía para conocer quién podría ser entonces el candidato que representara a ese sector de Juntos por el Cambio. Por una parte se habla, como usted señala, de Patricia Bullrich, que además podría recoger algo del voto duro que está detrás de Milei, un candidato extravagante a ojos de muchas personas en el mundo, también en Argentina, pero que ha ganado rápidamente alguna adherencia. Y por otro lado, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, veremos lo que pasa. Muchas gracias, Rosendo Fraga, abogado egresado de la Universidad Católica Argentina, analista político y periodista e historiador, por esta conversación. Un abrazo, que esté muy bien. Gracias a usted, hasta pronto. Hasta pronto.